Hola, buen día de nuevo. Seguimos con el cálculo de volúmenes en sólidos de revolución, pero ahora vamos a utilizar el método de arandelas. En el video pasado ya encontramos el planteamiento para calcular el volumen de un sólido utilizando el método de discos. En discos recuerden que dibujábamos una serie de discos dentro de nuestro sólido y utilizando pues esta fórmula que es para calcular el volumen de un cilindro, nosotros llegábamos al planteamiento de estas ecuaciones, ¿no? Ahí les voy a poner el video aquí en la parte de arriba para recordar. Ahora, para el método de arandelas, vamos a utilizar el mismo planteamiento que el método de discos. Es lo mismo, el fundamento es igual. La única diferencia es que en arandelas ahora vamos a utilizar dos funciones. Es por ello que como notita ustedes pueden poner que para discos siempre vamos a tener nada más una función. Una función y nos va a decir rota respecto al eje X o respecto al eje Y. Pero ahora en arandelas, pues vamos a rotar igual respecto a X o a Y, pero vamos a tener dos funciones, ¿no? Vamos a tener en nuestra gráfica estas dos. Como en este caso tenemos raíz de X y tenemos esta recta que tenemos en Y igual a 1. Ahora, si nosotros hacemos girar el eje X, pues nuestro disco queda de esta forma. Pero si ven, ahora tenemos un huequito. Ese huequito se forma debido a esta otra recta que tenemos aquí involucrada, ¿ok? Y al final de cuentas, pues nuestra área en esta parte de aquí, pues sería nada más la del área sombreada. Y a esta área nosotros al hacerla girar, generamos el sólido de revolución, que es lo que ya tenemos aquí. Tenemos como un conito, pero con este hueco aquí en medio, ¿no? Ahora, utilizando como es el mismo planteamiento que en discos, pues la única diferencia es que, ¿cómo vamos a encontrar esta área? Ya sabemos cómo encontrarla utilizando lo que vimos en el video de cálculo de área entre dos curvas que se intersectan. ¿Ok? También por acá va a aparecer el video, espero, para que recuerden por si hay dudas, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es restarle la función inferior que tengamos aquí en nuestro gráfico. Por eso es que tenemos la resta aquí de dos funciones, que vendría siendo R o nuestro radio máximo o el radio más grande de nuestro cilindro, que vendría siendo del punto del centro. Si tomamos el punto del centro hasta acá, sería nuestra R mayúscula, menos la función que tenemos debajo de nuestra función superior, ¿no? Y esa función la tomamos como R minúscula porque sería el radio de este punto de aquí hasta este punto de acá. ¿Okay? Entonces las elevamos al cuadrado, las restamos y ya integramos dependiendo qué eje de rotación utilicemos. Si es el eje X, recuerden, integramos respecto a X, y si es el eje Y, integramos respecto a Y. Y ya es todo. Ahora veámoslo con este ejemplo. Nos dice calcular el volumen del sólido formado al girar la región acotada por las gráficas raíz de X y X cuadrada, cuando se gira respecto al eje X. Si nosotros graficamos las funciones, aquí las tenemos en dos dimensiones, la raíz y la parábola. Aquí ya claramente observamos que nuestra función superior es la azul, ¿no? Y nuestra inferior es aquí la que tenemos en rosita, y nada más hay que aplicar la fórmula. ¿Cuál vendría siendo mi R? La R mayúscula, que es el radio más grande del cilindro del disco que formemos, pues va a ser la función que tengamos más arriba. Entonces, ya que planteamos esto, pues aquí vamos a tener que encontrar los puntos de intersección, que también ya lo vimos en el otro tema. Aquí igualamos las dos funciones, que es raíz de X igual a X cuadrada. Nuestros puntos de intersección nada más son estos, que de hecho si no mal recuerdo, fue un ejercicio que hicimos en clase, o que ustedes hicieron en clase, ¿no? Pero si aún hay dudas, pues de cuál es la función que queda arriba y cuál es la función que queda abajo, pues recuerden, si yo nada más tomo en cuenta la función en azul y yo quiero calcular el área de esa función en azul, el área que yo voy a obtener
va a ser la que yo llene aquí con el rectángulo en azul y en todo el intervalo donde yo lo calcule, ¿no? Entonces el área yo la voy a calcular, yo la voy a tener debajo de esa función. Todo aquí voy a llenar dependiendo de dónde hasta dónde calcule la integral. Pero si yo calculo la integral de la parábola, que es x cuadrada, pues yo el área en esta parte de aquí va a estar dada por este rectángulo, ¿no? Si yo nada más tomo esta parte, esta zona. Si ven, pues el área en este pequeño intervalo que estoy manejando, el área de la raíz, pues va a ser mayor que el área de la parábola, porque siempre calculamos el área bajo la curva, recuerden. Y por ende, pues la función que yo tengo más arriba o la que va a tener mayor área en esta parte, pues va a ser la raíz de x. Y es por ello que yo tengo que restar la f de x elevado al cuadrado menos la g de x. Raíz de x sería mi función superior y la parábola mi función inferior. Y ya si me voy al punto de acá, pues si yo dibujo mi rectángulo, el que tenga mayor área, digamos, en esta zona, pues ahora va a ser mi parábola, se van a cambiar los papeles, ¿no? Eso yo espero que ya esté muy claro, porque es lo importante aquí de plantear bien cuál le voy a restar a cuál para calcular el volumen. Entonces yo ya tengo mis límites, que va a ser de 0 a 1, mi función superior, la función inferior. Ahora sustituyo, la función superior es la raíz la voy a elevar al cuadrado menos x cuadrada al cuadrado. De aquí nada más hay que seguir desarrollando, ¿no? La raíz se va a eliminar con el cuadrado, me va a quedar x solita menos x a la cuarta, porque es x cuadrado al cuadrado. Ya tengo aquí la integral. Ahora sí, integro. Le sumo una unidad al exponente, divido entre el mismo exponente, menos x a la 5 sobre 5. Y aplicando los límites de integración de 0 a 1. Nada más hay que sustituir, el pi lo dejo igual como factor común, abro corchete. Me va a quedar de la sustitución del límite superior 1/2 menos 1/5 menos 0, pues porque la sustitución inferior aquí me va a dar 0 y 0, ¿no? Entonces ya nada más pongo un 0. Entonces ya nuestro volumen final queda la resta de 1/2 menos 1/5 pi, que va a ser igual a 1/3 de pi o 0.3 pi unidades cúbicas, ¿no? Y ahí está, ya resolvimos el problema, ya calculamos el volumen. Ahora vamos a graficarlo en 3 dimensiones. Yo utilicé esta página para poder dibujar el sólido. Y entonces ya le puse estos datos y pues ya tengo yo aquí la gráfica primero en 2 dimensiones, que es esta, las líneas en blanco, y luego ya le damos en rotar y ya nos genera el sólido, ¿no? Yo aquí de ultra le bajé a high, creo, para que ya saliera aquí el huequito, porque como tenemos dos funciones involucradas, estamos girando respecto a x, pues aquí vamos a tener ese huequito. Ese huequito, ¿por qué? Porque el volumen solo lo generamos del área en común o de la resta más bien, de la función superior menos la función inferior, ¿no? Y aquí está.